definan acciones concretas y que nos involucren en términos de encontrar soluciones, sobre todo en forma de metas, como se plantean en la agenda. De ahí que sea importante esta discusión conceptual que se establece en el trabajo entre lo que es la trata y lo que son los procesos migratorios. En todo caso, el concepto de trata, que ha sido, como se mostró también en la presentación, objeto de al menos 3 enfoques diferentes y en el que ha predominado aquel que se deriva de una preocupación del orden jurídico internacional, que es buscar la forma de tipificar el delito y proveer de instrumentos jurídicos para que los estados puedan intervenir, sobre todo en la búsqueda, detección de los tratantes, o sea, de los protagonistas de estos procesos que se constituyen un ilícito con implicaciones y consecuencias reprobables, pero sobre todo en búsqueda de la sanción y la condena de ellos, y yo diría con poca preocupación por la protección de las víctimas y sobre todo por la reparación de los daños de que son víctimas también. Y por otra parte, en el caso de las migraciones, que tienen, y lo subrayo también al ponerlo en plural, una cantidad de expresiones y manifestaciones, no solo en las sociedades contemporáneas, sino que históricamente, y que por lo tanto demandan, por una parte, perspectivas integrales y por la otra también perspectivas específicas que nos convocan a analizar y examinar cada tipo de proceso migratorio que aparece en los distintos contextos históricos, territoriales, sociales y temporales. De ahí que la perspectiva integral debe ayudarnos a evitar caer en la tentación de hacer asociaciones generalizadas que no son siempre válidas. Asociaciones generalizadas que valdría la pena aquí llamar la atención sobre aquellos fenómenos migratorios que pueden tener puntos de contacto con otros procesos, y uno de ellos es precisamente el de la trata de personas. Y lo que me parece afortunado en la presentación es este esfuerzo por tratar de identificar y calificar de alguna manera las situaciones de vulnerabilidad que se presentan tanto dentro de las poblaciones migrantes como en aquellas poblaciones que se constituyen en objeto de trata. Pero en esa tipificación yo creo que hay que trabajar un poco más el carácter de condicionante del fenómeno, del proceso en que están inmersas esas personas, y distinguirlo de lo que son determinantes, en tanto que la determinación es una categoría distinta y por lo tanto necesaria de distinguir en la búsqueda de esta vinculación entre trata y migración. Y por el otro lado, en esa discusión que se deriva de la aplicación del concepto de vulnerabilidad y ese esfuerzo que también me parece meritorio de construir un índice de vulnerabilidad y que nos llama la atención a no verlo mecánicamente como el hecho de que una población sea vulnerable, el que tenga necesariamente la mayor probabilidad de existencia, porque estamos hablando de un concepto de probabilidad no estadístico, sino un concepto de probabilidad referido a su situación social y su exposición al riesgo. De ahí, pues, el valor que tiene este ejercicio que vimos aquí con unos resultados empíricos interesantes, pero que también tenemos que estar conscientes de las limitaciones que tiene este proceso, que tiene, como ellos llaman también en el documento, a hacer mayores esfuerzos por mejorar la información disponible, porque el examen de toda la información que se utiliza lleva a la conclusión de que los números son muy relativos, que en muchos casos son poco confiables, que la manera de definir los conceptos que se utilizan para esas estadísticas son poco serios o poco rigurosos, y por lo tanto lo más a que logramos llegar en algunos casos son estimaciones y no cálculos, como a veces se menciona,
y que en todo caso los resultados son tan variables como cuando vemos que se habla de intervalos entre una estimación y otra que realmente no nos conducen a un dimensionamiento adecuado de lo que estamos tratando de tipificar. Me parece importante el hecho de hablar bastante del tema de las violencias, porque las violencias no tienen una sola expresión. El documento habla de varios enfoques que nos ayudan a identificar estas diversas maneras de expresión de la violencia, desde el ámbito doméstico, intrafamiliar, como el de todos los contextos en donde desarrollamos nuestra vida cotidiana. Como bien lo mencionaba Mario Luis, en la escuela encontramos varios tipos de violencias y no uno exclusivamente, que por X o Y razón captan nuestra atención en un momento determinado, sobre todo por el manejo mediático de ciertos tipos de situaciones críticas. De ahí pues que yo creo que es afortunado también este énfasis que se hace en las violencias como un elemento de sustento de esta asociación peligrosa que se da entre las personas que protagonizan los procesos de movilidad territorial con aquellas que son víctimas de trata según la definición que adoptemos. Yo, a manera de comentario, también quisiera destacar que así como en la presentación vemos un énfasis importante sobre el tema de la trata, que yo me explico como un producto de largo trabajo que ha desarrollado Mario Luis a través de CEIDAS, como también en la cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que yo notaría un desbalance con el tema de las migraciones y lo leería como un esfuerzo reciente por hacer esta vinculación necesaria. De ahí que yo los invitaría a profundizar en este segundo componente, o más bien redefinir cuál es el sentido de la relación entre uno y otro, porque vimos a lo largo de la presentación, y si lo ven en el documento, hay distintas modalidades de presentar ese vínculo. Subsumir el fenómeno de la trata dentro de los procesos migratorios, cosa que sería una especie de generalización no totalmente correcta, en mi opinión, porque en el mismo documento se mencionan casos de trata que no necesariamente ocurren en contextos migratorios o afectando a personas migrantes, como tampoco como una desvinculación total como dos procesos paralelos, sino un esfuerzo de encontrar cuáles son esos puntos de intersección que están muy relacionados, como ellos lo plantean, con los escenarios de violencia, como también en los contextos de migración relacionada con la ocurrencia de distintos procesos y situaciones de ilícitos. También con escenarios donde ocurren esos desplazamientos, como pueden ser las regiones fronterizas o los lugares donde se desarrollan cierto tipo de actividades para los cuales se reclutan personas bajo condiciones forzosas, como pueden ser las que propicia el trabajo sexual o el sexo comercial. De ahí que la propuesta de ver lo que pasa con ciertos procesos migratorios que tienen una característica de importancia actual, como es el caso del retorno, como es el caso de la migración forzada, sobre todo por motivos de violencias, que es el caso actual, pero sin desconocer la ocurrencia de otros procesos de movilidad, como pueden ser los desplazamientos provocados por situaciones de desastres que yo me resisto a llamar naturales, y otros escenarios de desplazamiento que pueden tener que ver con la explotación de recursos naturales y que están siendo objeto de presión sobre comunidades que han vivido cerca de estos procesos o han utilizado estos recursos naturales para su sobrevivencia. Y por último, el fenómeno más reciente y complejo, que es el caso de la migración de tránsito, en el que, bueno, desde la misma definición hay problemas conceptuales para su dimensionamiento también, porque las fuentes
que las fuentes que tenemos disponibles son el caso de las detenciones y las deportaciones que hace el gobierno mexicano, pero no consideramos necesariamente las detenciones y deportaciones que hace el gobierno de Estados Unidos. Tampoco podemos considerar fácilmente el volumen de la población que sí logre el objetivo, es decir, llegar y asentarse en territorio estadounidense, y mucho menos sabemos cuántos son aquellos que permanecen en México por una situación de contingencia o porque finalmente encuentran un destino favorable para resolver sus problemas. De ahí pues que me parece que es un esfuerzo inicial que habría que profundizar para encontrar a partir de esta propuesta de tipificación de procesos de tipologías migratorias las maneras de vincularlo con los fenómenos de la trata. Yo creo que en la parte final las propuestas de políticas y de acciones preventivas, de acciones de combate y de acciones de protección y de reparación del daño se van a desprender de manera, yo diría, casi natural si vamos mejorando y profundizando en los diagnósticos que hacemos con estas recomendaciones que surgen. Entonces, yo creo que hay necesidad de dimensionar estos fenómenos que, como bien dijo Mario Luis, parecen ausentes en la propuesta de agenda o minimizados en sus términos, no solo de importancia, sino de caracterización, y de ahí que sea conveniente entonces redefinir o profundizar o hacer más específicos las políticas y programas que surjan como metas o más bien para alcanzar las metas, y distinguir, por ejemplo, aquellos que puedan tener un carácter progresivo y aquellos que puedan tener el requerimiento de ser acciones inmediatas. En acciones inmediatas yo colocaría las que se mencionan como acciones preventivas, las medidas de protección de víctimas, las de reparación del daño a las víctimas y sobre todo las de sanción a los responsables para lograr la erradicación de la impunidad y para garantizar el acceso a la justicia de quienes son víctimas de estos sujetos. Y por el otro lado, aquellos que requieren cambios profundos y que reconocemos que van a tener implicaciones en el combate a la trata y en una mejor condición de los procesos migratorios, pero que trascienden las capacidades y los alcances de instituciones que están focalizadas en la atención de estos fenómenos, como pueden ser el caso de la erradicación de la pobreza, la marginación y la exclusión social. Muchas gracias. Gracias. Interesantes palabras de Manuel Ángel Castillo. Y ahora vamos a dar lugar a Eduardo Guerrero. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis para, por ahí van a circular papeletas de preguntas, si las tienen, si gustan irlas pasando. Damos la palabra, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues gracias por la invitación, Mario Luis, Rolando Cordera. Les agradezco que este es un tema que es muy grave, el de trata, y en el que definitivamente no se ha puesto la atención necesaria. En realidad, las autoridades políticas en el país, los funcionarios públicos, están más preocupados por el tema de homicidios, que se ha vuelto como el indicador de éxito o fracaso de las políticas de seguridad. Y en segundo lugar está el tema de extorsión, que me parece que después del narcotráfico es como el segundo mayor negocio de organizaciones criminales en el país. Y el tema de trata, que está muy vinculado con el tema de tráfico de personas y también con el tema de desapariciones, se ha vuelto cada vez más visible, más escandaloso. Justamente el viernes pasado, por primera vez, desapareció una muchachita, una jovencita del ITAM, de 19 años. O sea, ya no es Coahuila, ya no es Chihuahua, ya no es Tijuana, ya no es Ciudad Juárez, ya no es Tlaxcala, Puebla, ya es San Ángel. Y todavía no la encuentran.
para los visitadores, digamos, frecuentes de las redes sociales como Facebook o como Twitter, yo soy uno de ellos, podemos ver también, digamos, de manera incidental cómo ha aumentado la frecuencia de eventos de desaparición de jóvenes que rondan entre los 14 y los 19 años y tienen un patrones fisonómicos muy claros. Son mujeres bien parecidas, de tez blanca, de cierta estatura, etcétera, que justamente son el blanco favorito o el blanco buscado más bien para llevarlas a un mercado de trata, entendida esta como explotación sexual. Entonces yo felicito el esfuerzo, tengo algunos comentarios sobre el texto que me mandaron, pero realmente sí hay que empezar a acercar la lupa, el lente analítico a este tema, porque está creciendo y a medida de que los criminales, ahora por ejemplo, con la pérdida de ingresos que seguramente van a tener con la generalización de la legalización de la marihuana para fines recreativos en Estados Unidos y el efecto que va a tener esto en la exportación, en la disminución de la exportación de marihuana a Estados Unidos y con ello una reducción de los ingresos de varias organizaciones criminales, sin duda una manera de compensar las pérdidas será diversificar el portafolio de negocios de las organizaciones que ya lo han venido haciendo y aumentar sobre todo la intensidad en el trabajo tanto de trata como de extracción ilegal de combustible, que son dos rubros, digamos, de trabajo criminal que han registrado un crecimiento muy importante en los últimos 2 años, ¿no? Tenemos ahorita un aumento de la desaparición de jovencitas, especialmente en Naucalpan, pero en general en el Estado de México muy grave, relacionada con el desplazamiento de células de Guerreros Unidos y Rojos por la intervención que hubo en Guerrero en 2014 por el tema de los jóvenes de Ayotzinapa. Eso obligó a tener una intervención masiva de elementos militares y policiales en Guerrero que desplazaron a varias células criminales a Morelos. Tuvimos primero una crisis fuerte de desaparición de jovencitas en Cuernavaca y Cuautla, y ahora se nos está corriendo a Ecatepec y a Naucalpan. Y bueno, la noticia que me dieron hace unos días de la desaparición de la estudiante del ITAM, pues quiere decir que ya las organizaciones están operando en el corazón de la Ciudad de México, ¿no? En fin, vamos con el texto. El texto retoma los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU y evalúa su viabilidad. Estos objetivos están en la página 7. El texto es un valioso acercamiento al tema, como les decía, un tema que va cobrando cada vez más relevancia. Sin embargo, el texto hace frente a la gran dificultad que impone el tema de estudio. Como suele ocurrir con ejercicios de organismos multilaterales como la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sustentable son más un ejercicio retórico que un planteamiento sustentado en una priorización y en un análisis de viabilidad. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable tampoco tienen la debida parsimonia, es decir, no hay un trabajo de identificación de un conjunto acotado de causas o factores hacia los cuales enfocar nuestros esfuerzos y recursos, lo cual es crítico para avanzar en la disminución de estos eventos delictivos. El texto menciona una distinción que es importante entre trata y tráfico de personas. La trata de personas se refiere a la obtención de beneficios económicos a partir de la explotación de una persona, ya sea sexual, laboral o a través de la realización de trabajos forzados y de prácticas análogas a la esclavitud.
Solo para ilustrar aquí con un ejemplo, generalmente las organizaciones criminales que, como bien comentaba Mario Luis, desde 2008 han multiplicado su presencia y viven en un estado, digamos, de clandestinidad común, escondidas en algunas zonas rurales del país y quizás también en algunas colonias suburbanas, generalmente necesitan servicios sexuales. Son usuarios, ellos son los primeros usuarios de ese trabajo sexual de las jovencitas. O sea, ellos secuestran a las jóvenes, las cuales se vuelven esclavas sexuales de la organización y después de un periodo son expulsadas o son enviadas a otros destinos ya para un trabajo de comercio sexual, generalmente en zonas turísticas del país. Y a veces también van a Centroamérica o las redes se extienden a estados fronterizos de Estados Unidos, ¿no? O sea, es común encontrar a muchas trabajadoras sexuales mexicanas en Texas, en Arizona, en Nuevo México, en California, etcétera. Pero estas organizaciones están buscando continuamente mujeres de ciertas características para secuestrarlas y primero, digamos, llevarlas a las casas de seguridad de la organización, ahí abusar de ellas, tenerlas en cautiverio durante algunos meses y luego mandarlas a algún lugar. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos a tantas jovencitas de estas asesinadas en algún paraje, en algún camino de tierra? Porque muchas veces desarrollan un vínculo sentimental con algún sicario, con algún criminal, y como no responden o no, la muchacha no responde a ese lazo emotivo o sentimental que se creó, los sicarios cobran venganza. O sea, y las matan y las abandonan. Y esto, digamos, tiene mucho que ver con el alto volumen de cadáveres de jovencitas que encontramos cerca de espacios de operación típica del crimen organizado. Bueno, entonces les decía que el otro fenómeno distinto al de trata es el de tráfico de individuos, que también está comentado en el texto y refiere al negocio de cruzar a personas a través de las fronteras internacionales de manera irregular, mientras que la trata no siempre es transnacional, pues las víctimas pueden ser trasladadas únicamente de un lugar a otro dentro del mismo país. En México, la trata de personas tiene características particulares y no se le puede separar de la crisis de violencia del crimen organizado que ha afectado al país desde 2008. Claramente, por lo que les acabo de mencionar, las organizaciones, digamos, demandan la presencia de mujeres para servicios sexuales de los miembros de la organización. Existen dos modalidades claramente diferenciadas de trata de personas en México. Una que tiene que ver con la explotación sexual y que desarrollan organizaciones tanto de corte familiar como las que están en Tlaxcala o en Puebla, que son pues ya muy añejas, muy tradicionales, son empresas familiares sofisticadas y que justamente hacen, como decía Mario Luis, uso, digamos, de las artes de la seducción típica de jóvenes por hombres bien parecidos que las contactan a veces aparentemente de manera casual, les hablan bonito, las invitan a cenar, les prometen cosas, muchas veces las incitan a fugarse de su hogar, y ya que la jovencita, cuando se dio cuenta, pues ya está básicamente atrapada en una instalación de una corporación criminal para hacer trabajos
sexuales. Ahora, no solamente son empresas familiares, sino que esto, justamente por el problema que han tenido algunas organizaciones desarticuladas que se dedicaban al tráfico transnacional de drogas y que han sido desarticuladas y se han convertido más bien en entidades mafiosas dedicadas básicamente a trabajos extorsivos, tanto de cobro de cuota como de secuestro,